Hola a todos, jóvenes. No sé en qué momento estás viendo este video, pero saludos a ti. Fíjense cómo esta cubierta la íbamos a hacer, la íbamos a recortar. La íbamos a recortar porque de repente nos dimos cuenta que este pequeño pedacito, esto que se ve aquí, esta sección, estaba de más. Pero realmente no estaba de más en la composición general, ¿verdad? Es lo que estamos analizando Con el ahorita. todo. Ajá, con el todo. O sea, si lo analizas desde una visión micro, está de más. Sí, está de más, pero si lo analizas desde un todo, viendo toda la fachada, Desde un macro, ajá. se hubiera visto como que nos faltó un pedazo, se hubiera visto incompleto. Exactamente, como que, oye, pues ya estabas ahí, ¿por qué no le echaste ese poquito? Exactamente. Y lo que estamos analizando es que, bueno, varias cosas. Me gustó la proporción. El otro día nos hicieron unas preguntas. Vamos a empezar una nueva serie de preguntas y respuestas. Ah, ok. La ok. gente pregunta. Eso está bueno. Ajá. Retroalimentación. Exacto. Y una de las preguntas fue, ¿en qué te fijas cuando analizas una fachada? Y la respuesta primera es la proporción. Las proporciones de todo. Ok, ¿y eso a quién se lo están preguntando? ¿A gente en general o gente que tiene que ver con el rubro? No, me lo preguntan a mí. Ah, ok, tú contestas. Ajá, sí, como arquitecto. Ok. ¿En qué te fijas cuando analizas una fachada? Ok, esa fue tu respuesta. Entonces, no fue. Es que yo pensé que le preguntaban a varias personas y la gran mayoría se fijó en eso. No es como 100 mexicanos dijeron. Es más bien, hazle una pregunta a Abraham y te responde. Sí. O sea, ¿en qué me fijo cuando veo fachadas? En proporciones, primero que nada. Antes que en materiales, ¿sabes? Sí. O sea, los materiales ya Al están final en los un materiales, segundo. si tienen una buena proporción, se van a ver estéticos, Exacto. ¿no? Digo, también ya si le metes muchísimos materiales, ahora sí que no ayudas, ¿verdad? Que son proporciones, otra vez. La Ajá, proporción de la ok. cantidad de materiales. Tanto como del tamaño de los elementos como de qué tanto material metes, ¿no? Todo es proporción. Ok. Si lo ves así. Entonces, aquí en esta fachada, o sea, ¿por qué me gustó así a primer golpe de vista? Porque es delgada, ¿verdad? Para empezar, esa proporción de que sea delgada es bonita. Sí, porque ya tenemos un molote a la mitad de la casa. Ajá, esta pieza es pesada, Sí, ¿verdad? sí. Que la hace un poquito menos pesada este juego que hicieron aquí los arquitectos, ¿verdad? Sí. Este elemento que no tiene mucha función, De hecho, no, ¿verdad? bueno, probablemente ahí haya ventanas del baño, no me he metido a esa área. Pero quiero ventila pensar, hacia arriba. tiene el domo hacia arriba, no sé si tenga ventanas hacia el frente, no me he metido a esa área como para adivinar. Hay que entrar. Sí, podemos, sí, pero ahorita quiero pensar que hay ventanas en un baño y ponen esa celosía metálica para darle privacidad. Si no, solamente es algo estético. Pero pues, estético importante porque le da proporción. le da ¿verdad? proporción, que está respetando la altura de la ventana, está respetando el material del barandal, entonces se acopla perfectamente, ¿no? Que si fuéramos nosotros probablemente lo hubiéramos hecho blanco todo, ¿no? Y simplemente esa abstracción de la ventana, ¿no? la sustracción, exactamente. Digo, la sustracción, perdón. Entonces, pues analizamos eso. Lo primero que analizamos fue la proporción de la cubierta. De la techumbre. Y en un segundo momento, ahora sí, lo que decíamos, los materiales. En un segundo momento ya dices, oye, no se ve mal esas duelas de aluminio. Y el argumento, fíjense, siempre que analicemos cualquier cosa o debatamos cualquier argumento, hay que escuchar la visión micro y la visión macro, o el positivo y el negativo, para contrarrestarlos Claro. y llegar a una síntesis, ¿no? O sea, un punto medio en el que todos estén satisfechos. Exacto. Entonces, Sergio dice, a ver ustedes qué opinan. Sergio dice, a ver si quieres tú diles. ¿Cuál es tú? O sea, yo cuando veo el aluminio, que es el material que hay debajo de la techumbre, a mí me gustó. Sí. A mí, ¿por qué me gustó? Yo voy a dar mi argumento si quieres. Ok. Mi argumento es que se siente prefabricado. Ese es el primero. Ok. Que lo prefabricado, ¿por qué me gusta? Porque es calidad. ¿No? Porque es algo que ya se ha fabricado varias veces. Exactamente. Ya se resolvieron los problemas que surgieron para nomás llegar y embonar casi, ¿no? No necesitar de herramientas o cosas así. Entonces ahí te va. Creo que se ve muy... Podría ser hasta fino incluso lo prefabricado. Pero, ahí te da mi opinión. ¿Qué ves en la fachada al menos? Además de la techumbre que estamos observando. Ajá. Que se vea prefabricado. ¿Por qué tal vez no me encanta ese techo ahí?
¿no? Porque es lo único que llevamos prefabricado. Todo lo demás son enjarres que se hicieron con mezcla. También, o sea, todos los elementos que tenemos de herrería son elementos que se fabricaron en un taller con herreros. O sea, no son materiales que ya compras y llegas y los pones. Entonces, por eso yo opino que no va tan de la mano eso ahí, ¿no? Ese sería mi argumento. Está bueno. Pero, Está bueno pero se ve muy ejercicio. bien. Se ve muy bien independientemente. Se acopla bien por los materiales y tonos que estamos utilizando, pero yo sigo defendiendo que hubiera sido mejor algún otro acabado, no tan prefabricado. Pero también, ¿qué otro material metes en ese tipo de techumbre, no? Al final hubiera sido tal vez un deck, una duela de madera o imitando madera, si no hubiera sido aluminio. Si no, ¿qué? O sea, algo hechizo para ese tipo de techumbre, creo que más bien hubiera sido colar una losa. Se vuelve complicado, se vuelve sucio, Pesado. se vuelve más tardado. Ya, o sea, si haces algo pesado, ya empiezas a hacer que peligre un poco la estructura, pero la palabra es... Pues ya te metes con lo estructural. No perjudicar, pero si no pero si estás a punto de perjudicar o hay la posibilidad de arriesgar, ¿no? Como empiezas a arriesgar, hay podría ser posibilidades de que salgan las cosas mal a que si llegas con algo prefabricado. más ligero, ¿no? Simplemente por el tema del peso. La integridad es una palabra que se utiliza mucho en las estructuras. No, o sea, no perjudiques la integridad. Claro. Entonces, si hubiésemos colado una losa, podría perjudicar la integridad. La integridad de la estructura. Sí, porque no sabemos si la persona que diseñó la estructura pensó en que en un futuro quisieran poner una techumbre como lo estamos poniendo ahorita, que ya está la casa terminada, habitada, y la estamos interviniendo después de todo ese proceso. Entonces, por lo cual, pues es más fácil hacerlo con algo ligero que meter, ¿no? Por eso nos estamos yendo por esta opción, pero la realidad, pues es lo que te comentaba, es el único elemento que vas a ver con ese tipo de acabados aquí en esta fachada. Ok, ahora, me gustó ese argumento. Ahora yo te doy el otro argumento. Según mi perspectiva, porque todo es cuestión de perspectiva, nadie tiene la verdad, yo leo este elemento un poquito como prefabricado. ¿El ventanal? La herrería. Ok. O sea, ese elemento se ve tan fino, ¿no? Es un PTR muy delgadito, muy junto. Sí. Pareciera que lo trajiste de otro lado. Y juega bien con el barandal, que es más separado. Pero fíjate, la puerta por acá, o sea, como que se ve mucho metal por aquí, ¿no? Sí. Un trabajo muy bien hecho, elaborado de metal. Sí. Entonces, como que sí dices... Sí te lo puedo comprar porque pensé lo mismo cuando vi la herrería. Argumentando mi punto, pensé eso. Dije, tal vez ahí me estoy contradiciendo. Porque al final, digo, lo prefabricado de la duela es que tú tienes el elemento y llegas a montarlo. Ajá. Y yo decía, bueno, la herrería es diferente porque esa la trabajas más, haces soldadura, haces cortes. Pero la realidad es que en la duela estamos haciendo cortes, estamos pijando, ¿no? Estamos haciendo ¿Es varios... metal? Es metal, entonces, Ajá. porque al final, pues sí, los detalles de celosías, barandales y puertas, pues vamos a llamarlos prefabricados o no. O sea, hay que definir si ese tipo de trabajos entran prefabricados o en cosas más hechizas, más elaboradas en obra. Es que tendríamos que hablar quizá de materiales, ¿sabes? O sea, porque el metal, si ese elemento de herrería, ¿no? Que ya no sabemos si es celosía o simplemente es un pegoste, fuera de acero inoxidable, ¿le dirías que es más prefabricado? Probablemente sí, ¿no? Probablemente sí, era lo que estaba pensando. Ajá. Vámonos unos años atrás pensando, por ejemplo, lo que hoy es el Duroc y tablarroca, que antes solamente se hacía de mampostería ese tipo de muros. Hoy ya llegas con tus hojas de tablarroca y lo montas, ¿no? Antes los muros, pues no existían muros de Duroc o tablarroca, prefabricados. Eran solamente de mampostería. Digo, mil materiales de qué hacerlos, piedra, lo que sea, pero hechizos, ¿no? O sea, de material. Entonces, ¿qué pasa con la evolución? Pues existen muros que llegas, pijas y tan, eso es lo prefabricado, ¿no? Ajá. Entonces, ahora si hablamos de herrería y apoyos, yo creo, y a partir de ahorita voy a catalogar la herrería como prefabricado, porque antes solo existían, vamos a hablar ya más generalmente, castillos, ¿no? Armados, colados con concreto, y de repente llega el metal, edificios, estructuras metálicas, ¿no? En Chicago creo que empezó todo ese movimiento, y ya no hay castillos de concreto y armados, hay columnas metálicas que no te tardaste una semana en armarlo, cimbrarlo y colarlo. Compraste tu columna, llegaste y la soldaste, estamos hablando. O la fabricaste, pero en un taller. Exactamente. Y ya nomás llegas y la prefabricaste. Entonces, vamos a catalogar como la herrería como un material prefabricado, ¿no? Está bueno ese debate. Tal vez ya no lo notamos tanto porque ya la herrería es algo básico, pero en su momento fue una evolución de la construcción para hacer las cosas más ágiles, ¿no?
tal vez más caras, pero más rápidas. Que al final el tiempo creo que, o sea, quizás sí es más caro y más ahorita que está más elevado el costo, que ha ido subiendo, pero siempre el tiempo es dinero. Te vas a gastar un dineral en comprar metal para la estructura metálica, pero ¿en cuánto tiempo la vas a levantar? ¿Y cuánto dinero te vas a gastar en 6 meses de albañiles colando, simbrando? Años, ¿verdad? De colar Exactamente. elementos, más elementos, más Pues elementos. ahí está el debate, ¿no? De estructura metálica o de concreto. Está genial. Siguiendo el tema de la fachada, pues creo que ese material de aluminio pues me gusta por como que ese aspecto que se siente bien hecho, ¿no? O sea, no se siente más perfecto, más que un enjarre ahí. Sí. Y la otra, simplemente la ligereza. O sea, el reto era difícil porque es invasiva. Sí. ¿no? O sea, si es una cubierta La que se va a notas ver... bastante, no pasa desapercibida. No pasa desapercibida. Iba a modificar la fachada, quisieras o no, ¿no? Claro. No la podías ocultar. Sí, no era como hacer un juego de elementos. Otro argumento puede haber sido hay que integrarla a la arquitectura, ¿no? Porque hablamos de 2 tipos de arquitectura, siempre. La estereotómica y la tectónica, ¿no? Ok. La estereotómica es la arquitectura de muros de mampostería, que nacen de la tierra, como esta casa, ¿no? Sí. O sea, tú ves cómo suben los muros, ¿no? Los elementos. Y la arquitectura tectónica, vamos a llamarla arquitectura prefabricada. Okay. O ensamblaje. Esto lo dice Alberto Campo Baeza, un arquitecto español muy claro. importante. Y nosotros aquí en la escuela tendemos a hablar de tectónica como en general de la forma, ¿no? Okay. De la forma de la arquitectura. Okay. Pero él hace esa distinción. Entonces, ¿Es un término conocido o es un término que está utilizando él? él lo utiliza, pero ya se ha difundido mucho. Ok, ya podemos llamar tectónica ese tipo de... Sí, claro. Entonces, por ejemplo, aquí se une algo de tectónica, porque tenemos aquí ese elemento del acero, Claro. ¿no? Con las columnas de acero, o sea, son elementos que la tectónica te habla del ensamblaje que forman un todo. Seckler creo que es el autor de un libro que menciona a Baeza, donde da una definición de arquitectura tectónica. Entonces, pero simplemente en resumen, tectónica es ensamblaje y estereotómico tú ya le llamarías hechizo. Jugamos con la opción de un elemento tectónico. Ah, pues estás Arriba de un mismo elemento que acá. estereotómico, Sí. ¿verdad? Porque la casa en realidad es más estereotómica, ¿no? Sí. Fíjate cómo estos muros nacen de la tierra. Hay una casa, que es la Casa Blas, me parece, de Campo Baeza, que justamente él, en ese proyecto, mezcla las dos tipologías. La base o un basamento que arriba le llega con una cubierta muy ligera, que prácticamente sería lo mismo. Solamente fórrala de vidrio. Entonces tienes pues esa dialéctica o ese diálogo entre esas dos filosofías constructivas, ¿no? Aquí nosotros nos fuimos por esa opción. La tectónica tiende a la ligereza, dice Campo Baeza. Sí, estaba pensando ahorita en lo tectónico, ligereza, o sea, algún desplante de ese tipo, que ahorita me estaba tratando de acordar, no me acuerdo el nombre, pero la casa que se desplanta sobre puros pilotes y arriba tienes más bien... La Vía Savoie de Le Corbusier. Exactamente. Esa es la que estaba pensando, que es lo opuesto, ahí se está desplantando tectónicamente, ¿no? Tectónicamente por las columnas y luego llega este Lo hace basamento muy estereotómico. ligero. De arriba es pesado, pero en realidad no lo vas a sentir lo pesado que es por la ligerez de su desplante, ¿no? Exactamente. Y que bueno, también Le Corbusier hace un gesto en una terraza, pero no es tectónico, es estereotómico porque es este muro medio curvo que también sale en la azotea. Entonces aquí esa fue la decisión, ¿no? Un elemento tectónico más ligero arriba, pues para que no se sintiera más pesado de lo que ya es. Claro, si ya lo estamos interviniendo, pues no se sienta muy pesado lo que le estamos añadiendo, ¿no? Y otro de los principios, ¿no? de la buena arquitectura, que lo dice otro gran arquitecto, el arquitecto Álvaro Siza, si nos lo preguntan, el mejor arquitecto vivo, él habla que la buena arquitectura debe de parecer que nació fácil, que nació sencilla, que siempre estuvo ahí, que lo nuevo no se sienta nuevo, ¿sabes? Que se sienta callado, ¿verdad? Y silencioso, que pertenece. Entonces, pues es parte de la filosofía de nuestro trabajo también. La cubierta sí se siente nueva, pero... Claro, o sea, imagínate si esta casa la ves por primera vez y está terminada la techumbre, no podrías saber si la acaban de hacer o está desde un principio. Tal vez ahorita sí porque la pintura va a estar nueva y lo demás no. Pero podrías pensar que eso está desde un principio. No sientes, no, ahí llegaron y le pusieron un techo posteriormente. Que es lo que creo que se está intentando y se está logrando bien, ¿no?
Y que literal ahorita vamos a regresar a hablar por qué fue esta opción también, principalmente, que fue porque ya había una cubierta atrás, Ah, claro, claro, claro. ¿sabes? Porque si no hubiera estado esa losita, ese voladito, Yo creo que lo ¿qué hubiéramos hubieras hecho propuesto? distinto. O sea, O sea, si no hubiera estado esa, pues ya no sé qué decirte, ¿sabes? o sea, hubieras hecho losa. Losa, probablemente una losa ligerita de 12 centímetros, o igual hubiéramos llegado a esta misma solución. ¿No hubieras pensado en un pergolado? No, porque ella quiere Sólido, que esté tapado ella quiere que esté totalmente. tapado totalmente. Ok. O sea, al final la solución que nosotros proponemos siempre va como respuesta a la necesidad, solicitud, a la necesidad más que nada. a la necesidad del cliente. Claro, sí, 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 siempre. Resumimos que nuestros proyectos, ¿cuáles son? Le llaman inspiración o cuál es la metodología de nuestro diseño. La metodología es bastante fácil. Son 4 ejes principales, elementos. 4 elementos fundamentales a los que respondemos a la hora de empezar a diseñar. El primer elemento es el sol, las condiciones naturales. Dependiendo las condiciones del sol, son las decisiones que se van a tomar. Ese es el Incluso fin. para la distribución. Para ¿Dónde pones todo. cada cosa? Ajá, el sol, la naturaleza del terreno, la topografía, si es plano, si sube, si baja, si hay muchos árboles, si no hay nada. Ese sería el punto 2. No, ese es el 1. Ok, O sea, el claro. 1 es la naturaleza, vamos a llamarle así, ¿no? El sol, las condiciones naturales del terreno. Ok, sí, ya te entendí. La naturaleza en general, no solo el sol. Exacto. Terreno, niveles, desplante. En segundo lugar, sería nuestra filosofía. Cada decisión que tomemos, bueno, estos lugares se pueden modificar, ¿verdad? O se pueden alimentar entre ellos. Pero el segundo punto sería nuestra filosofía, en la simplicidad. Ok. O sea, porque nuestra filosofía, lo más importante es la simplicidad, Sí. la eficiencia, la máxima Sí. eficiencia. En este taller de arquitectura, Ajá. esa es la ideología. Esa es la ideología, que obviamente se alimenta de la introspección. Sí. O sea, es una filosofía Sí, de bastante. eficiencia Sí, sí, sí. encaminada a la introspección. Pero solo si es necesidad del cliente la introspección, ¿no? Si tú ves que esa necesidad se tiene en ese proyecto, obviamente se va a agregar, porque es un término desconocido aún. Que si el cliente no quisiera introspección, probablemente no vendría con nosotros. Exactamente. ¿Sabes? Exactamente. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos haciendo un proyecto en Tlaxcala. Es una casa en un barrio del centro. Es una casa que tiene el cliente tiene unos locales comerciales. ¿En una esquina? Ajá, está en una esquina. Tiene unos locales comerciales en interesante. planta baja. Lo vi rápido y se ve interesante. Está interesante, Sí. igual lo podemos agregar aquí. Entonces el cliente pues se compra ese terreno ahí en medio de la ciudad y quiere una casa, nos contrata a nosotros porque le gusta la introspección, porque le gusta la estereotomía, porque le gusta la simplicidad, porque le gusta Sí, la sí, luz, sí, porque sí, le sí. gusta todo lo que ha visto en nuestra arquitectura, pero además el cliente del terreno pues tiene unas vistas bonitas Ok. y la casa, si te fijas, tiene ventanas, Sí, pero tiene ventanas solamente en el lugar donde las necesita. sí. Y no tiene ninguna ventana donde no las necesita, Claro. como es esa fachada que ve hacia un poste de luz. Exactamente. Sí, ve ahí un piquito ahí como tapando ese... Hay un poste de luz que, pues, ¿quién quiere ver al poste de luz? ¿verdad? Entonces, Exactamente. Que ahí es un mensaje importante para todos los que ven y quieren hacerse sus casas. Todos piensan que quieren ventanales enormes en sus fachadas porque piensan que eso luce, pero la realidad de su vida a futuro es que nunca van a tener las cortinas abiertas de su casa. o al menos no siempre, dependiendo dónde vivas. Exacto. ¿Sabes? Mira, la mayoría de personas viven, bueno, las personas que se pueden construir una casa hoy en día, normalmente va a ser adentro de un coto. Si vas a invertir tu dinero, Ojo, a ver, estás hablando de una realidad sí, de Guadalajara. estamos hablando Pero de la si te realidad que vas- se vive en la ubicación en la que estamos. Pero si te vas a Perú, Ah, no. en Perú la gente se compra lotes en las calles y no hay Ok. tantos cotos. Entonces, más bien, o sea, hay que aprender como también a... Claro. ¿Sabes? Este mensaje va dirigido para las personas que están en Guadalajara, o al menos México. No, O a es ver, lo que te ahí- quiero decir. En el proyecto de Tlaxcala no estás adentro de un coto, estás en el barrio. Ok. Entonces, en el barrio hay un lugar para abrirse, están esas ventanas que están viendo hacia el este, que es una Ok. luz buena Sí. y que además hay una vista a unos cerros al fondo. Ok. Entonces, el proyecto se abre hacia él, pero Ahí- se cierra hacia donde no se quiere abrir. Sí. Entonces- Ahí es bueno tener ventanas hacia afuera. Hablando ya de urbanización, pues hace más segura la ciudad el hecho de que se conecten la vida interior y la vida exterior, ¿no? Porque es lo que pasa en los cotos. Los cotos están barriados por muros perimetrales, donde la vida del exterior es muy distinta a la que se vive dentro del coto, ¿sabes? Por eso el coto
puedes cerrar tu fachada con ninguna ventana y no pasa nada. No necesitas saber qué pasa fuera de tu coto. Pero fuera de un coto donde se vive en las calles, es importante que haya esa conexión para hacer más segura la ciudad, porque Pero al mismo tiempo más insegura tu casa. Analiza esto. sí, más, O sea, no más insegura, menos privada, porque al final si es ventanal, bueno, meten a robar. ahí lo rompes y listo, ¿no? Ok, ese es un punto importante. Entonces ahí es encontrar el punto medio. Equilibrio, Exactamente. exacto. Y es que, ojo, si vas a hacer, y es que también esta arquitectura introspectiva, como le llamamos, no surge solamente por un gusto de intimidad. No, sí, surge Está por una necesidad y una inseguridad que se vive en México. O sea, aquí los clientes dicen, está bien, Sí, no, en eso ponme estoy de patios acuerdo. y quiero una casa. Acabamos de tener una cita el día de ayer con una persona, está ella en Toluca, y me dice, Arqui, se me metieron a robar a la casa del vecino. No está en un coto, ¿eh? Ella está así en un barrio. Y me dice, por favor, que la casa que me diseñe sea segura. ¿Cómo le diseñas una casa segura? Pues, Con mucha herrería. pues o mucha herrería o pocas aberturas. Sí, Porque entre más aberturas tengas, yo opto más por la herrería, porque creo que sí es importante tener visión al exterior. eso es Porque es lo que pasa, o sea, pasa por una calle en medio de dos cotos y es la calle más insegura por la que vas a pasar, porque no hay nadie que vea lo que está pasando ahí. seguro que es la más insegura, No es la más insegura, pero se vuelve muy insegura. o uno cree que se vuelve muy insegura porque no hay ojos. O sea, entiendo muy bien el argumento. Te voy a poner simplemente el ejemplo Ok. de aquí. Tú te sales de este coto y enfrente hay otro coto, ¿va? Entonces estás Sí. en ese tipo de calles que son cotos. Estamos y en nomás una son muros. buena zona. Si tú caminas por estas calles que están encerradas entre coto y coto por la noche, ¿te sentirías seguro? Al no ver nadie caminando, porque en esta zona no vas a ver mucha gente caminando. Aquí todo el mundo está en carro. Y tú vas caminando por esa calle en la noche, prácticamente solo tú, Esa es una buena pregunta. Ahora, ¿te sentirías seguro? te lo voy a responder con otra pregunta. Ahora imagínate que no estás en esta calle. Ahora estamos en el centro de Guadalajara. Ok. A la misma hora, ¿no? Estamos caminando aquí en esta calle a las 10 de la noche, o en el centro histórico de Guadalajara a las 10 de la noche. En el centro histórico está lleno de ventanas, ¿eh? Hay un montón de casas, edificios, locales comerciales, Casas en su mayoría abandonadas. abandonadonas. Sí. Esa es la cosa, o sea, no hay vida en el centro. Bueno, también hay algunos Ah, barrios. ok, eso Andas por sí. Mezquitán y por Mezquitán está lleno de casas con ventanas a la Y calle. no te vas a sentir tan inseguro porque va a haber unas papitas, unos elotes en la esquina, porque hay gente habitando esas casas. Pero ¿y si no hay esos elotes y esas papitas? Vamos a suponer que ya son las 12. Ok. Ya cerró el changarro, el del elote y el de las papas. Yo prefiero caminar a las 12 aquí, en esta calle que hay puro muro, a caminar en Mezquitán a las 12 de la noche con todas las casas con sus ventanas. Y Está difícil, ¿eh? lo que te quiero Creo que decir las es dos que no dan es miedo. culpa de la arquitectura realmente que un barrio sea seguro o no. Sí, Es culpa de muchas otras cuestiones. ¿sabes? muchísimos factores. Cuando me dicen ese argumento les digo, pues vete a Hollywood, vete a esas casas, Sí, ¿sabes sí, que sí, sí, es esos lo barrios mismo. que son muros, o aquí en Zapopan, ¿no? Te vas a Zapopan, la Ciudad del Sol, hay colonias donde son casas viejas Puras de puros casas. muros Sí, 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 y no sí, te sí, sientes sí. inseguro caminando por ahí. Pero sí son inseguras esas zonas, sobre todo. O sea, se conocen como inseguras las casas, digo, las zonas donde no hay muchos cotos y hay muchas casas en la calle, como es la zona de Chapultepec yéndote hacia el centro, Providencia que está lleno de casas hermosas pero que no están en cotos. Pues esas dos áreas Es súper inseguro. creo que son las dos más inseguras de aquí, ¿sabes? Sí, Providencia, Chapultepec. No es culpa de la introspección que esos barrios tengan delincuencia. O sea, la arquitectura modifica el comportamiento, pero a largo plazo, ¿sabes? O sea, que tú vivas en un lugar con una buena calle, una buena banqueta, que tengas una recámara amplia con luz y Iluminación. ventilación, iluminación, eso te va a hacer te va a hacer mejor como persona porque tienes condiciones favorables para desarrollarte. Sí. Si no las tienes, si tienes una mala arquitectura, si vives en un lugar donde no hay ni calle pavimentada, ni, ¿sabes? Si tu cuarto no tiene ventanas, Sí, no, pues obviamente no pues, vas a querer ni estar vas ahí. a salir de tu casa deprimido, O cabrón. enojado. O enojado, exactamente, Ah, yo no tengo esto y él sí lo tiene, órale, vamos a Claro, quitárselo. Claro. Son muchos factores, ¿no? Es un debate muy, Muy interesante. muy profundo este del que estamos hablando. O sea, ¿cómo lograr
ciudades seguras desde la arquitectura, porque es donde podemos nosotros intervenir por el momento, ¿sabes? Pero no es la culpa de los arquitectos que una ciudad sea insegura. No, para nada es culpa de los arquitectos, pero estoy hablando de qué podemos hacer los arquitectos. La arquitectura puede generar dinámicas, como tú lo dijiste. El que haya un puesto de tacos afuera en la calle Exacto, ya. hace más segura la calle. Claro. Pero ojo, aquí en Guadalajara el otro día fui a unos tacos que me dice el de los tacos. No, Arqui, el otro día se estaban comiendo aquí unos, lo vinieron siguiendo, se estacionó su carro bien fregón Ok. en la taquería mientras todos comían, el cuate saca la pistola y que el que traía las llaves se quedó congelado y no se las daba y todos, dáselas. No, Entonces, ni los tacos te salvan cuando la cosa está fea. sí. Ayuda. Hay menos probabilidades porque la persona que va a robar ya se la pensó al ver gente de que si lo hago o no lo hago, que si no hay nadie, pues claro que lo hago. Claro que ¿verdad? lo haces. Entonces, claro que si lo ya haces. están los elotitos allá y las papitas allá, pues ya hay más gente, al menos testigos que vieron lo que pasó mínimo, ¿no? Estamos- Digo, no no, te van a defender seguramente, pero... Que ahí te voy a dar la razón también. En ese proyecto de Tlaxcala hay locales comerciales en planta baja. Hay Ok. ventanas hacia donde quieres que haya ventanas para ver, pero también hay muros cerrados donde no quieres que te vean Sí. y no quieres ver, como Sí, es sí, el sí, poste sí, de sí, luz. sí, sí. Entonces tú lo dijiste muy bien, el equilibrio. Lo que nosotros decimos con la idea de introspección es simplemente hacer consciente que no siempre tienes que abrir ventanas a lo loco, como ese ventanal Exacto, gigante. ese era el propósito de la plática, ¿no? O sea, que entiendan que no necesariamente tener ventanas grandes hace una casa bonita o lujosa, que muchas Ajá. veces uno he visto que eso es lo que piensa, ¿no? Quiero un ventanal en la fachada, ¿no? Para que se vea impactante mi casa, pero la realidad es que pues no va a lucir, no lo vas a utilizar, más bien te va a afectar porque no vas a tener privacidad, te va a entrar rayo de sol muy seguramente. Como está esa ventana que ahorita le está pegando con todo el calor. Exacto, y dime si alguna vez has visto abierta esa cortina, jamás, que jamás la van a abrir. Que de repente, o sea, no digo que no todos, pero la mayoría de la gente no le gusta que lo vean mucho en el Exactamente, interior de su habrá quien no le vivienda. importe, pero muchas veces hoy, seguramente ese ventanal, estoy adivinando, pero seguramente ahí van a estar las escaleras y por eso está desde abajo hasta arriba. Entonces, tú imagínate un domingo en la mañana, en calzones o encuerado, como cada quien le guste. Ay, no, déjame estar, o sea, ya no puedes vivir tu casa a gusto, por esa razón. Simplemente queremos que reflexionen, mis queridos Sí, jóvenes. sí, sí. Y arquitectos también piensen en eso. Y arquitectos, Piensen por en favor, eso. porque a eso nos dedicamos. Bueno, ahora sí vamos a subir.